Muy buenos días a todos mis queridos hermanitos. Qué bueno es verles nuevamente en esta mañana de día lunes y proponernos seguir juntos estudiando la palabra. Nos propusimos comenzar algo y vamos a terminarlo con la misma fuerza, con el mismo empuje. Ya estamos en el capítulo 7. Ya terminamos la clase pasada, la porción bíblica del versículo 13 y 14, y vamos a entrar ahora al versículo 15. Así que si tiene su Biblia a mano, acompáñeme por favor en Mateo capítulo 7, versículo 15. Allí vamos a estar desarrollando y de esta y sucesivas clases vamos a seguir hablando. Recuerde, estamos en la octava sección de este sermón. Estuvimos hablando acerca de los caminos. Acuérdese que estuvimos hablando acerca de los caminos y ahora vamos a mirar una advertencia de Jesús. Cuidado, es lo que Jesús nos va a decir en simples palabras. Meditemos muy bien lo que Jesús está haciendo, lo que está diciendo. Si retrocedes un poquito, si retrocedes un poquito, va a darse cuenta, va a darse cuenta allí las ideas como Jesús las está hilvanando. Jesús nos habló y nos desafió a que entremos por aquella puerta estrecha, ¿cierto? Eso fue lo que nos dijo. También nos animó a poder andar por ese camino angosto. Debemos entrar por la puerta estrecha, debemos andar por el camino angosto. Fuimos desafiados también por ir con los pocos y no con los muchos, y también nos dijeron y nos mostraron el mejor camino para llegar a la vida eterna y no a la condenación eterna. Entonces, un tema fundamental en todo esto, y note cómo Jesús une las ideas, es a quiénes estamos escuchando. ¿Quién realmente me está guiando en este viaje? ¿Quién nos está guiando en este viaje? ¿Quién nos está enseñando? ¿Quién nos está enseñando? Podríamos preguntarnos. Entonces, para poder entrar por la puerta correcta, para poder andar en el camino verdadero, note lo que estamos diciendo, para entrar en la puerta correcta, para andar en el camino verdadero, necesitamos conocer la verdad, necesitamos buenos enseñadores, necesitamos maestros fieles que amen la sana doctrina. Necesitamos maestros fieles que amen la sana doctrina. Andan muchos por ahí, es lo que Jesús nos va a decir. Andan muchos por ahí que andan con falsas enseñanzas. Entonces, por eso Jesús nos va a advertir. Si estamos hablando de camino y de elegir el mejor camino, si estamos hablando del mejor destino, entonces también debemos preocuparnos quién te está enseñando, qué palabra estoy escuchando, quién me está guiando en este camino. Y por lo mismo Jesucristo nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso es lo que Jesús me está diciendo. Jesús nos advierte. Guardaos. Note la palabra allí, guardaos. Guardaos significa tener cuidado. Guardaos significa pongan atención, mucho cuidado con esto. Es un llamado a estar alertas. Es un llamado a tener cuidado. Guardado, pongan atención. Entonces nos dice el pasaje allí, guardados de los falsos profetas. Tengan mucho cuidado. Jesús nos advierte
de la presencia de falsos profetas. Usa una palabra, normalmente la usamos en nuestro idioma castellano, que es la palabra pseudes, que de esa raíz etimológica se usa la palabra pseudo. Ve que cuando uno dice pseudo cristianos, pseudo profetas, pseudo también es sinónimo de falso o mentiroso, por si acaso. Entonces, note lo que está diciendo. Son profetas, son pseudo profetas, son profetas falsos, son profetas mentirosos. También tenemos que clarificar el concepto de profeta, porque hoy día se ha tergiversado mucho el concepto de profeta y muchas veces la gente cree que un profeta es un hombre que adivina el futuro, un hombre que dice cosas que van a suceder en el futuro. Y por si acaso en la Biblia eso no es un profeta, el que dice cosas que van a suceder en el futuro. Eso es un adivino. Dios nunca ha querido que nosotros sepamos el futuro, ni es función de los profetas que adivinen nuestro futuro. Solamente en algunas excepciones Dios utilizó este concepto para poder advertir a la gente en su voluntad en cuanto al futuro. ¿Qué es un profeta entonces? Tal vez muchos se preguntan. ¿Qué es un profeta si no es un adivino del futuro? Si no es un hombre que dice lo que va a pasar en el futuro. Un profeta es un hombre que trae en la Biblia, es un hombre que trae un mensaje de parte de Dios, es un hombre que habla por Dios. Sí, normalmente la gente dice, no, si el profeta es el que adivina el futuro, pero en la palabra, en la Biblia, el profeta es un hombre enviado por Dios con un mensaje que viene de parte de Dios. Este mensaje puede hablar del pasado, este mensaje puede hablar del presente, este mensaje puede hablar del futuro, pero no solo del futuro, para que usted entienda, un hombre entonces que trae un mensaje de parte de Dios. Entonces Jesús nos está advirtiendo en simples palabras aquí en Mateo 7:15, de que van a venir hombres que aparentan, van a venir hombres que dicen ser de Dios, que dicen que traen el mensaje de Dios, pero su mensaje es falso, su mensaje es mentiroso, son falsos maestros. Son falsos maestros. O lo diría Jesús aquí en versículo 15, son lobos disfrazados de ovejas. Imagínense la descripción fuerte que está diciendo. Lobos disfrazados de ovejas. O sea, aparentan ser de Dios, te hablan como de parte de Dios, se ven justos, se ven espirituales, se ven amorosos, pero su fin es perverso. Lobos rapaces buscan dañar el rebaño de Dios como lobos hambrientos, hipócritas, que fingen ser una cosa, que se visten de una cosa cuando realmente no son ovejitas de Dios, sino son lobos rapaces. Y eso me recuerda, hermanito, de que hay muchas advertencias en el Nuevo Testamento. Hay cientos en el Antiguo, pero hay muchas advertencias en el Nuevo Testamento en cuanto a este importante tema. Guardaos de los falsos profetas. Y vamos a estar mirando un poquito, debemos estar alerta, debemos estar atentos. Vivimos tiempos de convulsión religiosa, vivimos tiempo hoy en día de los que quieren del progresismo, de los que quieren insertar nuevas innovaciones en la iglesia, aquellos que no están conformes con la doctrina, aquellos que viven constantemente queriendo cambiar y alterar la sana voluntad de Dios. Entonces usted tiene que estar alerta. Yo tengo que recibir el consejo de Jesús. Cuidado, cuidado.
guardaos de los falsos profetas. ¿Y por qué esto es importante? Te lo vuelvo a reiterar. Porque dependiendo a quien tú escuches, dependiendo a quien yo escucho, quien me esté guiando, también va a depender por la puerta que voy a entrar, por el camino que voy a andar, con la multitud que me identifico y a dónde, el destino que voy a llegar. Porque si le presto atención a un falso profeta, no voy a entrar por la puerta angosta, no voy a andar por el camino angosto, no voy a andar con los pocos, ni voy a llegar a la vida eterna. Entonces es importante también, no solamente, voy a decidir un camino, pero ¿cuál camino vas a decidir? ¿Quién te está guiando realmente? ¿Cómo sé yo que estoy en la sana doctrina? Son todas esas preguntas las que tenemos que hacernos, porque lo que está en juego es nuestro destino. Sí, los falsos profetas vendrán y no perdonarán al rebaño. Por eso tenemos que poner atención, cuidado. Cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que pone atención. De repente el hermanito le dice, oh, mira, si yo escuché este programa en la radio, así tan bonito, y de repente uno dice, ¿qué decía ese programa? Y lo único que decía era una falsa doctrina. No, si el otro día pasaron los testigos, le compré su librito y le compré sus cositas y lo atendí. Qué bueno, cuidado con los falsos profetas. No, si el otro día me quedé escuchando una predicación en la esquina, estaba tan bonita la guitarra y tan bonitos los panderos y tan bonito. Cuidado con los falsos profetas. Se visten de Dios, hablan como de Dios, quieren verse como corderitos, como ovejitas, pero van con los colmillos por debajo. No van a perdonar al rebaño. Ya Jesús lo dijo, mire por favor, si tiene su Biblia a mano, allí en Mateo capítulo 24, vamos a ver varias advertencias en la clase del día de hoy, y la próxima clase, el próximo jueves, vamos a estar mirando los frutos de los falsos profetas. Hoy día vamos a estar mirando las advertencias de parte de Dios, la importancia de estar firme doctrinalmente, y note allí, Mateo capítulo 24, versículo 11 y 12 primero, palabras de Jesús. Jesús lo está diciendo. Y mire cómo lo presenta aquí Mateo 24, 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La llegada, vendrán, se levantarán falsos profetas, dice 11 y 12. Mire también versículos 24 y 25, también Mateo 24, capítulo 24, versículo 24 y versículo 25, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Nota la gravedad en los dichos de Jesús, hermanito. Note que dice, van a levantarse muchos, dice allí versículo 11, falsos profetas se levantarán. Versículo 24, se levantarán falsos cristos, falsos mesías, falsos profetas. Van a levantarse con grandes señales y prodigios. Sí, los falsos profetas son dañinos. Los falsos profetas, escucha Jesús, son destructivos, engañan, propagan la maldad. Incluso por culpa de ellos, ayudan a que el amor de muchos se enfríe. ¿Cuánta gente hoy en día, por ver la confusión religiosa, por ver tantos caminos, tantas discusiones, tantos pleitos, tanta superioridad, tanta arrogancia, cuántos no han disminuido el amor, se ha enfriado el amor? ¿Cuántos hoy en día no han sido confundidos por falsos profetas? Son destructivos, que hasta los mismos salvos, dice allí versículo 24, si fuere posible, van a engañar aún a los salvos, a los escogidos. Si pueden engañar hasta los salvos, hermanito, imagínense cuán peligrosos son, cuán destructivos son. Nada de que eso la gente, no, si los que están en la mano de Dios no los va a arrebatar y no van a caer, ¿en serio? ¿Cuántos no han caído bajo las artimañas, bajo los engaños de los falsos profetas? Sí,
son rufianes, porque hasta los salvos están en peligro. Es una advertencia clara de Jesús. La gente hoy día dice, no, si hay que tenerle paciencia, no, si los hermanitos, si son lindos, si después van a entender, oremos por ellos, ve que tienen que entender en algún... Jesús no dice eso. Eso es una falsa misericordia, ¿no? Jesús dijo, guárdense de ellos, tengan cuidado de ellos. Eso fue lo que Jesús nos dijo. No se junten con ellos, porque son como una gangrena que contamina todo a su paso. Nótelo bien, palabras de Jesús. Tengan cuidado con los falsos profetas. También miremos otro pasaje en el libro de los Hechos, por favor. Vamos a mirar otra advertencia ahora por otro hombre de Dios. El Señor ya nos advirtió, Mateo 24. Ahora vamos a Hechos capítulo 20 y miremos las advertencias de Pablo. Porque Pablo, el apóstol de Jesucristo, también nos hizo advertencias en cuanto al tema de los falsos profetas. Jesús ya dijo, van a venir. Jesús ya dijo, cuídense y guárdense de ellos. Ahora Pablo aquí en Hechos capítulo 20, mire versículo 29 y 30, esta es una reunión muy importante que Pablo tiene con los ancianos, con los líderes de la iglesia de Cristo de Éfeso. Y está hablando con líderes, esta es una reunión de predicadores, de pastores, de obispos. Esta es una reunión importantísima. Y en esa reunión, nótelo bien, en esa reunión Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, note la fraseología, lo mismo que Jesús habló, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Se fija muy bien para que lo observe, para que lo mire. De entre vosotros mismos, ¿notas el punto que Pablo está tratando de decir? Nota que Pablo retoma la idea de Jesús. Pablo retoma la idea de Jesús. Son lobos. Los falsos profetas, los falsos maestros son lobos, son animales asesinos. No dudarán en comerse al rebaño de Dios. No van a dudar. Deje usted un lobo solo en medio de las ovejitas y lo único que va a haber va a ser daño, va a ser perjuicio. Lo único que va a haber son animales instintivos que solo quieren saciarse. Por eso es que Pablo continúa con la idea y habla de estos que los compara como lobos con hombres que hablan cosas perversas, que no perdonan al rebaño, que hablan cosas perversas, que arrastran tras sí a los discípulos. Eso es falsa doctrina, hermanito. Una falsa doctrina en la mente de Pablo es perversidad. Hablan cosas perversas. ¿Y sabe lo que me pregunto yo? ¿Qué tienes que preguntarte tú en este momento? ¿A quién Pablo le está diciendo esto? ¿Con quién estaba hablando Pablo en este momento? Aquí en Hechos 20. ¿Con quién estaba hablando? Si tú miras un poquito arriba, en versículo 17, Hechos 20, 17, Pablo estaba hablando con los ancianos de la iglesia de Éfeso. También, si quieres añadir un poquito más, pongamos un poquito más de condimento. Mire también versículo 28. Y en versículo 28 de Hechos 20, también a estos líderes, a estos ancianos, se les llama también obispos, se les llama también pastores, o sea, está hablando con los líderes de la iglesia, llamados ancianos, obispos, pastores.
Pablo está reunido con este grupo de hombres y Pablo le dice, yo sé que después de mi partida, yo sé que a solamente tomar el avión, el bus, al irme, al tomar el taxi, ustedes ya van a comenzar los conflictos, van a comenzar los problemas. Al yo irme nomás, ya van a comenzar las complicaciones. Sí, de entre vosotros mismos, de entre los líderes de la iglesia, de los que supuestamente deberían cuidar el rebaño, de entre ustedes mismos van a levantarse hombres. Yo me pregunto si los pastores se pueden corromper doctrinalmente. ¿Cuánto cuidado y atención debemos poner como ovejitas de Dios? Si hasta los líderes pueden corromperse y se han corrompido por la innovación, por la nueva doctrina, por agradar al mundo. Ay, es que el culto está muy fome, pongamos una guitarrita, pongamos esto, pongamos un pianito, pongamos una musiquita, empecemos a chiflar, empecemos a saltar, empecemos a gritar, y sin darnos cuenta, vamos entrando en la avenida de la apostasía. Y muchos hoy en día, hoy hay que ser una iglesia más inclusiva, ve que ahora está muy moderno el tema del feminismo, vamos a poner hermana a predicar, vamos a empezar a cambiar el culto. Y no te vas dando cuenta cómo van contaminando como gangrena. ¿Cómo hablan los líderes de Dios? Los líderes de Dios hablan libro, capítulo, versículo, base escritural. No esos por ahí que andan, no si yo creo, no si yo siento, no si a mí me parece. Y yo les digo, a mí no me interesa lo que te parezca, no me interesa tu opinión, realmente. Cuando tenemos que hablar de la salvación, no me interesa lo que tú opines o lo que yo opino. Me interesa lo que la palabra dice. No, si sentí de Dios, me dicen algunos. ¿Sentiste de Dios? ¡Wow! ¿Dónde hablan así los siervos de Dios? ¿Dónde hablan así los profetas de Dios, los profetas bíblicos, los siervos de Dios? Así hablan los falsos maestros. Los siervos de Dios hablan. Así dice el Señor. En tal texto dice esto el Señor. La palabra dice esto. Tienen base, tienen fundamento espiritual. Debemos educar y advertir a nuestras congregaciones, hermanitos, de la presencia de estos falsos profetas. Tenemos que advertir, llegan sutilmente. ¿Cuánto daño hoy en día no ha habido por tendencias e innovaciones? No, es que el tema de la ofrenda, no, es que los institutos bíblicos, no, es que soy anti, es que soy conservador, es que eres liberal, es que eres institucional, es que eres esto, es que eres aquello, y empiezan a repartir por debajo de la mesa. Hasta que un día se levantan, hermano, nos llevamos a la mitad de la congregación. Lobos rapaces, dividen congregación. Lobos rapaces, dañan el rebaño de Dios. Lobos rapaces, generan contiendas, odios, rencillas, habladurías. Por eso tenemos que tener cuidado. Y vamos a mirar la clase que viene en cuanto a los frutos de los falsos profetas. Pero mire también otro pasaje en Primera de Timoteo, otra advertencia de Pablo. Note ahora, pasaje tan conocido, Primera de Timoteo capítulo 4, pasaje muy conocido, muy estudiado, y mire cómo el Espíritu Santo nos advierte y nos habla. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. Estoy tocando, hermano, todos estos pasajes para que tú te des cuenta que el tema es serio. Yo podría usar un solo versículo y quedar listo y decir, cuídense de los falsos profetas. Pero dése cuenta que hay una idea repetitiva y reiterada de los apóstoles y de los siervos del Señor de advertirnos, de que estemos preparados, de que estemos cuidándonos, de que el Señor mismo nos advierte que van a venir tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Es cierto, los apóstoles en ese momento, ¿cuál era la discusión? Estaban los cristianos, estaban los judíos y estaba el politeísmo gentil.
Esa era la discordia. Y después surgieron los gnósticos que vinieron a revolver el gallinero, como decimos acá en Chile, los gnósticos que vinieron a confundir un poquito la cosita. Pero hoy día, ¿con qué te enfrentas tú? ¿Con qué me enfrento yo? Por lo menos aquí en Chile, inscrita, hay más de 33.000 denominaciones en el registro público. Imagínense, 33.000 denominaciones y todas dicen que tienen la verdad. Y todas son de Dios. Y todas fueron inspiradas por el Señor. ¿Será el Señor causante de tanta confusión? Ese es el punto. Como la gente no estudia, caemos redonditos en lo que nos dicen los falsos profetas. Por eso tenemos que poner atención, dice allí Primera de Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente, versículo 1 al versículo 5, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fijémonos en algunas cosas en este pasaje y miremos la advertencia. Pablo vuelve a la misma idea. Pablo vuelve. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. Alguien estaba pidiendo repetir. No se preocupe, por el mismo precio. No se preocupe. Mire ahí, en el versículo 1, viene la apostasía. El Espíritu dice claramente, en los últimos, en los postreros, en los finales tiempos, ya estamos viviendo, usted sabe que estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos comenzaron desde el día de Pentecostés y estamos viviendo los últimos, los postreros días. ¿Y cuál es una característica de los postreros días? Algunos apostatarán de la fe. Tal vez alguien diga, ¿a cuánto? Apostatar. ¿Qué es apostatar? ¿Qué es apostasía? Literalmente, apostasía significa apartarse, desviarse de la verdad. Esa es la apostasía. Van por el camino recto, van por la autopista de Dios y de repente, por sus malos entendimientos, por su corazón entenebrecido, se desviaron y se apartaron del camino de la verdad. Lo único que me consuela del pasaje es que dice allí que algunos, no todos, no todos, eso me agrada del pasaje, no todos han caído en el error, no todos quieren andar en la apostasía, no todos quieren predicar falsa doctrina. Sí, va a venir tiempo donde algunos, sí, van a desviarse de la verdad, van a desviarse de la voluntad de Dios. Pero lo que sí me causa mucha atención, es terrible esto. ¿Por qué surge la falsa doctrina? ¿Por qué viene la apostasía? Piensa un poquito allí. Piensa un poquito allí en el texto. Versículo 1. ¿Por qué viene la apostasía? ¿Cuál es la fuente de esta desviación? Y dice allí versículo 1, espíritus engañadores. Doctrina de demonio. Detrás de toda falsa doctrina, hermanito, siempre está Satanás. Siempre está el diablo y sus demonios. No, si el hermanito es de Dios, si es bueno. No, si él le cuesta entender. No, si tengámosle paciencia. No, cuidado. ¿Será que está escuchando a doctrinas de demonios? ¿Será que está tal vez escuchando espíritus engañadores? Es una advertencia. Cuidado. Yo me acuerdo mucho de un pasaje, se lo voy a citar. Me acuerdo en Primera de Juan, cuando el apóstol Juan también advierte del tema. Mira, vemos a Pablo, tenemos advertencias de Pedro, tenemos advertencias de Jesús, tenemos advertencias de Judas, hay advertencias de tantos hombres de Dios. Si tú miras el Nuevo Testamento,
te vas a dar cuenta de cuántas, en este caso, advertencias tenemos en cuanto a estos falsos profetas. Y Juan nos advierte allí en su primera carta, en primera de Juan 4:1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. También dice el versículo 6 de primera de Juan 4, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermanito, hay espíritu de verdad y hay espíritu de error. La falsa doctrina es real y es el malo, es el maligno y sus secuaces los encargados de impartirla, de confundir a la gente, al mundo con su falsa enseñanza. Es el malo, el que está allí queriendo cambiarlo todo, tergiversarlo todo. Es el malo, el que quiere desviarnos. Por eso, siguiendo la idea de Pablo, hermanito, allí en el texto que estamos estudiando, ¿por qué en 1 Timoteo, por qué muchos caen en el engaño de las falsas doctrinas? Si tú le preguntaras a Pablo allí en 1 de Timoteo 4, Pablo, ¿por qué la gente cae? ¿Por qué realmente las personas le gusta, es más atractivo el error? ¿Por qué? Mira ahí en 1 Timoteo 4, dice, escuchando espíritus engañados. Prestan oído, están ahí escuchando. ¿No le ha pasado? ¿No le ha visto? Hermanitas y hermanitos que andan escuchando cualquier cosa y después llega usted, oye hermanito, el otro día estaba escuchando una predicación y el hermano dijo esto. Y uno dice, ¿dónde lo escuchaste? ¿Con qué siervo de Dios lo escuchaste? Ah, no, si lo vi en ese canal, en el enlace, lo vi en ese canal. Ah, bueno, tenéis que identificar qué agua estás bebiendo. ¿Qué agua estás bebiendo? Cuidado. Tenga cuidado. Con la base, no todos los profetas son de Dios, no todos los siervos son de Dios, no todos los predicadores son de Dios. No, si lo escuché en la radio. No, si el otro día mandé mi diezmo. Ve que en la radio me pidieron el diezmo y el sobrecito y ni la ofrenda pone en la iglesia y anda mandándole el diezmo a la radio, ¿cierto? No, si es que decían en la palabra que había que ayudar a la obra de Dios. ¿En serio? ¿Y dónde decía eso la palabra en el Nuevo Testamento? Y no te vas dando cuenta cómo caen. No, si estoy colaborando a la obra de Dios, si le compré los libritos. Al final la gente presta atención y cuanto más oído preste a la falsa doctrina, más atractivo, más seductora, más fácil de digerir, llegan a tu casa y empiezan a decirte cosas. Por ejemplo, una vez yo me reía, ¿usted ha pensado que Jesús no murió así en una cruz, sino que murió así en un madero? Y te muestran una foto y después, no, si Jesús murió en un madero. Si me mostraron a mí una imagen en uno de esos libritos y Jesús estaba así aquí arriba, con el brazo. ¿Y tú, era una foto de Jesús? O yo le digo, ¿le tomaron la foto en el mismo momento o es una representación gráfica? Ah, no, es una foto, hermano, pues sí. Obvio que no, es un dibujo. Ah, yo puedo dibujar a Jesús de cabeza si quiero. Yo puedo dibujar a Jesús baleado si quiero. Yo puedo dibujar a Jesús que le cortaron la cabeza. Pero usted no tiene que creer porque alguien le va a mostrar una imagen. Usted no tiene que creer porque alguien le va a decir algo. Así andan los falsos maestros, generando la duda. Entonces la gente dice, parece que esto no me lo explicó el hermano Humberto, parece que esto no me lo explicó el hermano Jorge, el hermano Rigoberto, el hermano Javier. No, parece que se equivocó. Y va generando la duda. Eso nos invita a pensar, noten el pasaje que estamos, porque al final le encanta la mentira, dice el pasaje.
por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, gente que no está satisfecha con la verdad, dice el pasaje, son hipócritas. ¿Sabe por qué son hipócritas? Porque dicen amar la doctrina de Dios, pero por debajo dicen, no, es que yo no estoy convencido, no es que yo no lo tengo claro, no es que yo todavía estoy estudiando. Hay gente que ha estado estudiando 50 años lo mismo y todavía no se convence. Todavía no se convence. No, es que no estoy convencido. Y cuestionan todo. Y se preguntan todo. Pablo dice, ¿por qué sucede eso? Porque tienen cauterizada su conciencia. Tienen una conciencia quemada, cerrada, como una cicatriz. Así es su conciencia de dura, de insensible. La verdad no puede penetrar. Mente cerrada, corazones duros, no quieren ser enseñados y al final mucha gente no quiere ser enseñado y crea sus propias concepciones. Se desvían solos. Se desvían solos. Y lo peor que el pasaje nos dice es contagioso. Es como el COVID. Es contagioso porque muchos escuchan eso. Ah, este como que me gustó, como un virus, y los incautos caen. Al final, los incautos caen. Vamos a ver el último pasaje antes de terminar. Pasaje pertinente. Necesito leer este pasaje allí en 2 Tesalonicenses. Muy difícil de entenderlo, pero creo que se hace necesario. Mira allí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, por favor. Advertencia de Pablo. Y quiero leer 2 Tesalonicenses capítulo 2 porque creo que estamos viviendo esos tiempos, los que Pablo señala. Lo que Pablo está señalando aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y note que el pasaje es largo, pero desde el versículo 3 nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y nos está hablando este pasaje de ese movimiento mundial, de esa apostasía. Versículo 3, va a venir la apostasía antes que Cristo venga. Una característica de los tiempos finales es la presencia de la apostasía. Es cierto, es difícil estudiar este pasaje. No me voy a enfocar en esta lección a explicarlo, tal vez en otro momento puede ser, pero quiero extraer algunas verdades fundamentales que podemos mirar en estos textos. Número 1, la apostasía viene. Ya Pablo lo está declarando. Lo mismo que dijo en Timoteo, miren, la apostasía viene, tiene que prepararse, sí, tiene que prepararse. Número 2, el diablo mismo va a levantar este movimiento. Mire cómo lo dice, por ejemplo, versículo 7 en adelante, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Mentiroso. Sí, este movimiento es impulsado, influido, levantado por Satanás. Se va a desviar la verdad. Muchos caerán en las doctrinas falsas. Sí, con gran poder, con señales, con prodigios mentirosos. Ya Pablo lo dice, ya desde tiempos apostólicos, ya desde el primer siglo, ya está en acción, dice el pasaje allí en verso 7. Ya desde los tiempos de Pablo, el error se estaba incubando y Pablo adelanta que el error se estaba levantando y que iba a contaminar a muchos. Sí, se iba a expandir como una pandemia. Esta apostasía engañará a muchos con poder, señales mentirosas. El diablo tiene poder. No hay que dudarlo, hermanito. El diablo tiene poder y sus secuaces tienen poder.
No solo eso, él va a usar este poder para engañar a los débiles. Va a usar este poder. Entonces me preguntaba, cuando miraba este pasaje y decía qué pertinente es para nuestra lección, guardaos de los falsos profetas. Y me pregunté, ¿por qué a la gente le gusta tanto la falsa doctrina? ¿Por qué el error siempre es más atractivo que la verdad? ¿Se ha preguntado eso, cierto? Yo me lo pregunto siempre. ¿Por qué a la gente le gusta tanto la falsa doctrina? ¿Y usted le va a predicar la simple verdad de Dios? No, no, está equivocado. No, 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 no es así. No. Y viene cualquier otro y lo embauca diciéndole cualquier cosa y caen redonditos. Y caen redonditos. La respuesta a eso está en este pasaje, hermano. La respuesta está aquí. Y esa es la tristeza que me da, porque nota allí en versículo 10 y versículo 12. ¿Por qué la gente hoy día quiere escuchar más el error? Dice allí, versículo 10, 2:10 de Tesalonicenses, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. También dice versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La gente no ama la verdad, no ama la verdad, hermanito. La gente no aprecia la voluntad de Dios, no quiere conocer la voluntad de Dios. Pablo nos dice, la gente no cree, no, se rehúsa a aceptar las enseñanzas de Dios, prefieren la injusticia, prefieren la falsa doctrina, prefieren complacerse en lo malo. Tristemente, Pablo dice en estos dos textos, el mundo no quiere buscar a Dios. El mundo no quiere aprender de Dios, no quiere saber de Dios, no quiere amar de Dios, no quiere creer a la voluntad de Dios. Tristemente tenemos que decirlo, muchos no aman la verdad de Dios. Pero lo más fuerte de este pasaje, ¿qué hace Dios con este mundo? ¿Qué hace Dios con este mundo empecinado hacia el mal? Mire versículo 11. Mire la conclusión de Dios. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados. Dios está tan aburrido, hermano. Dios está tan aburrido de la rebeldía de este mundo. Dios está tan desilusionado. La gente no quiere su palabra. La gente no quiere la verdad de Dios. Dios dice, ¿no quiere la palabra? ¿No quiere la verdad? Ok. Cree el error entonces. Cree el error entonces. Y les envía un poder engañoso. Hagan lo que quieran entonces. Crean lo que quieran entonces. Adoren como quieran, sirvan como quieran, pero después tienen que atenerse a las consecuencias de sus decisiones. Sí, Dios lo permite. Dios ha dejado, Dios ha permitido. Mira el pasaje. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Sí, tienen el permiso de Dios. Dios ha permitido que este mundo vaya en pos del error, porque este mundo no quiere buscar la voluntad de Dios. Dios no fuerza a nadie. Y si alguien quiere el error, Dios no se lo va a impedir, ¿no? Incluso le enviará un poder engañoso, dejará que el diablo les engañe. Porque eso es lo que la gente quiere. La gente quiere ser engañada, sigan engañándose. La gente quiere irse al infierno, váyanse al infierno. Es su decisión. Ya siglos y milenios Dios ha insistido con la verdad y Dios nos ha amado y Dios nos ha perdonado y Dios nos ha mandado predicadores, maestros, profetas que nos digan lo correcto, pero el mundo sigue empecinado en ir hacia el mal. Dios respeta nuestra decisión, aunque sea la más mala de todas. Lamentablemente el mundo desea el mal, no aprueba la verdad de Dios. Y obviamente Dios lo ha intentado, lo ha intentado, lo ha intentado
y lo seguirá intentando, pero la gente no quiere la voluntad de Dios. Y como la gente no quiere la voluntad de Dios, como no aman la verdad de Dios, como no quieren creer a la voluntad de Dios, entonces Dios dice, ok, si aman la mentira, quédense con la mentira. Y por eso la apostasía todavía sigue presente en este mundo, como una señal. Dice allí, sí, a fin de que sean condenados 12, todos los que no creyeron a la verdad. Dice también el 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Qué les va a pasar a los que no aman la verdad? Se van a perder. ¿Qué les va a pasar a aquellos que no creen a la verdad? Van a ser condenados. Por eso es importante, por eso es relevante poner atención a la advertencia de Jesús. Cuidado, guardaos de los falsos profetas. Se visten como ovejas, se visten bonitos, parecen espirituales, parecen de Dios, pero son lobos rapaces. Por eso usted tiene que cuidarse, yo tengo que cuidarme. Yo estoy enseñándole este principio, que es importantísimo, porque incluso yo o cualquier enseñador puede ser un lobo, puede ser un lobo. Y por eso tenemos que prestar atención, tenemos que instruirnos, tenemos que estudiar, tenemos que meditar profundamente la voluntad de Dios. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo que un predicador sea, en este caso, increpado o preguntado, desafiado. A probar lo que cree, lo que dice, lo que piensa, no tiene nada de malo que seamos probados, como lo hacían los bereanos, que siempre pidieron a Pablo la cita, el texto, el libro, porque tenemos que asegurarnos de que vamos en el camino correcto, que vamos por la puerta estrecha y por el camino angosto. Fíjese que si usted continúa la lectura, la porción que comienza en 7:13 con los falsos maestros, usted después se va a dar en el versículo 21, que muchos por no prestar atención a los falsos maestros van a llegar al día final. Señor, si nosotros profetizamos, Señor, si hicimos muchos milagros, Señor, si hicimos tantas cosas para ti. Y mucha gente, por no ser rigurosa, y Jesús le va a decir, no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Vivieron toda una vida engañados. Por eso esto es relevante y fundamental. Así que Dios nos ayude. Seguimos el próximo jueves con los frutos y muchas gracias por esta preciosa